Es una realidad. Bueno, vamos ya con la opinión de también alguien que se ha constituido en este 2024 como nuestro colaborador, el doctor Antonio Serrano Camarena, doctor en Economía, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila. Con él hablamos del rechazo a la reforma fiscal y el endurecimiento del SAT a quienes ya pagan impuestos. En Contextos, la opinión de Antonio Serrano Camarena, doctor en Economía. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo, un saludo afectuoso y el agradecimiento por estar. Y bueno, lo platicábamos hace un rato con Octavio García y Meriche, ¿no? Todo sobre los contribuyentes que ya están dados de alta en el SAT, nada sobre los informales. Y bueno, la necesidad de realmente una reforma fiscal, pero pareciera que no va a tener cabida, por lo menos en el 2025. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Manuel. Un saludo para ambos, un abrazo para en este fin de año y por estas fiestas. Gracias, como siempre, por tener la oportunidad de platicar estos temas de relevancia para todos nosotros, sobre todo los que pagamos impuestos. Se vuelve una parte crítica y pues sí, bueno, iré en dos partes en lo que me preguntabas. ¿Habrá una reforma fiscal 2025? No, porque ya no hubo tiempo y por obvias razones tendría que haberse planeado este año y pues este año era un año electoral donde una situación de ese tipo pues hubiera acarreado como consecuencia la pérdida de votantes para Morena en general. Ahora, ¿por qué no se está haciendo o no se está pensando? ¿Hay posibilidades de una reforma fiscal en el futuro? Sí. De hecho, ya lo anunció Ricardo Monreal hace un mes, que sí, tiene que haber una reforma fiscal. De hecho, fue una situación que también fue parte del conflicto entre Monreal y Adán Augusto López, porque pues la parte central del gobierno, la parte alrededor de la presidenta, sí quieren y necesitan forzosamente una reforma fiscal. El dinero que tenemos en este momento no es suficiente. Adelante, adelante. No, te escuchamos con mucho agrado. Ajá. Gracias. Entonces, el punto aquí es en qué momento y sobre quiénes, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es la típica reforma fiscal. ¿Qué se está haciendo? Pues se está apretando a los que ya pagamos porque eso tiene una ventaja doble en este momento. No sé si ya vieron las estadísticas, pero les comento, en un estudio ya cruzado, sin mayor complejidad, podemos darnos cuenta que de los 28 millones de votantes del partido en el poder, pues prácticamente el 78% reciben algún tipo de programa social y podríamos suponer que están o en la informalidad o dentro de la gente que gana un salario mínimo hasta 2. En algún momento el presidente hizo alguna referencia a este tipo de detalles de los votantes del partido. La clase media no está votando obviamente por Morena. Entonces aquí se da un juego bastante maquiavélico. Por un lado, yo grabo con impuestos y me vuelvo más agresivo en el cobro en la gente que de manera natural no vota por mí y ese dinero lo canalizo en programas sociales a la gente que sí vota por mí. Entonces, hasta las condiciones de la distribución de los que están a favor y en contra del poder, pues se le da de manera natural en este momento a la presidenta. Entonces, por eso el señor Ramírez de la O está haciendo estas declaraciones que, pues bueno, por un lado, la verdad es que incomodan porque no se están grabando impuestos que pudieran favorecer la base tributaria ya a largo plazo, ¿no? Seguimos en lo mismo, págame un poquito más, el IEPS va a subir, ya lo estamos viendo, la gasolina va a tener menos subsidios, lo más probable es que la gasolina aquí en nuestro estado ya se esté yendo a 26 pesos la verde y a 27, 28 pesos la roja. Estaremos viendo los cigarros que pasan de 70, 75 pesos en algunos lugares a 85, 90 pesos. Estaremos viendo también el aumento en el precio de los productos con alcohol, los productos con azúcar también están sufriendo un aumento considerable. Entonces, bueno, por ahí viene. Los mismos de siempre, sí,
Primero porque es lo más fácil y segundo porque en este momento hay una coincidencia del destino en términos de votantes y no votantes, quienes reciben los impuestos y quienes reciben los beneficios. Segundo, la nueva reforma o lo que se pretende buscar, y que de hecho ya se está hablando, es una reforma fiscal, pero a partir del 2026. En el 2027, si en el 2026 no se da la reforma fiscal, desde luego ya en el 2027 no se va a dar, porque el 2027 es el año en el que se va a dar la revocación de mandato. Entonces, obviamente no es un buen momento para pasar una reforma de este tipo. Sí, y son las intermedias federales y otras judiciales, ¿verdad, Antonio, en ese año? Así es, así es. Entonces, desde luego no son buenos momentos para pasar reformas fiscales. La verdad es que normalmente las reformas fiscales deben de ser pasadas el primer año de un gobierno presidencial, con la finalidad de que todo el malestar que generan pues alcance a diluirse en los siguientes años antes de cualquier otro movimiento político. En el caso de la presidenta, no está tomando la oportunidad. El año que viene, 2025, que va a ser su primer año completo, no está propuesta ninguna reforma, y 2026 pudiera ser, pero hacia el interior del propio partido hay una pues reticencia importante sobre si llevarla a cabo o no. Sigue la insistencia de que con lo que tenemos es suficiente, pero pues hay dos grandes problemas. Primero, cómo financiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad si sigue con esta idea de que sean rentables. Y segundo, el otro problema que tiene Pemex en este momento es que está cayendo su producción de una manera muy abrupta. Este mes que acaba de terminar, en el mes de noviembre, se acaba de tener una reducción de casi el 10% de la producción. Y si a eso le agregamos que en el presupuesto nacional se está calculando que vamos a tener más o menos 1.900 millones de barriles de petróleo producidos por día y andamos en 1.600, pues entonces las cuentas no cuadran y vamos a tener que recurrir a más dinero prestado, que al final todo esto en eso repercute. ¿Cómo le vamos a hacer para cumplir con los programas sociales? Pidiendo prestado, porque pues agregamos 3 programas sociales nuevos que van a tener pues ya un costo importante sobre lo que viene a ser el presupuesto nacional. Ahora, Antonio, ¿qué tan difícil es aumentar la base graval? Porque efectivamente, como decía también Octavio, llevamos prácticamente décadas hablando de esa necesidad de no sangrar a la misma base contribuyente y ampliarla. Y luego se empiezan a tratar de inventar fórmulas. Yo recuerdo hace algunos años un impuesto que poco se entendía y que se terminó revocando, el famoso YETU, el impuesto empresarial a tasa única, o no sé si todavía exista, y varios intentos supuestamente para no seguir sangrando a los mismos, pero a final de cuentas esto siempre termina ocurriendo. ¿Es por una cuestión político-electoral? ¿Es por una cuestión de tocar intereses? Porque también dentro de la informalidad hay muchos intereses. ¿O por qué esa imposibilidad tan crónica de los gobiernos mexicanos de aumentar la base graval? Te doy 2 razones directas. La primera es, dentro de la gente que no paga impuestos y que está en la formalidad, está más la mayor base de votantes de agrupaciones sociales. Sí. ¿Okay? Sí. Entonces, si tú pones impuestos ahí, obviamente vas a tener una pérdida de gente de tu lado. Entonces, eso puede ser un bloqueador de esta posibilidad de grabar a más gente. ¿Hay esquemas para grabar? Sí, de hecho, como se hace en Francia. En Francia no se paga, primero se paga por hogar, por casa. Los que viven en la casa, se suma el ingreso y sobre esa base se paga impuestos. ¿Ok? Entonces, por eso también los franceses tienen el incentivo de que los hijos se independicen rápidamente, porque si no, cuando trabajan, ese ingreso se suma al ingreso del hogar, y en consecuencia la tasa es bastante mayor. Se pueden hacer esquemas también. El IVA es un impuesto altamente progresivo, un progresivo quiere decir que los que más ganan más pagan, regresivo que los que menos ganan pagan igual o pagan más.
en proporción a su ingreso. El IVA es un buen impuesto. Desgraciadamente se tiene mucho temor al IVA. Los productos a tasa cero no deben estar, deben de pagar. Podríamos tener tasas diferenciadas, pero no se puede tener un país donde sigue habiendo empresas que viven de no hacer nada y que simplemente comprando y vendiendo cosas que ni siquiera son para ellos y que no agregan valor, generan una utilidad por los diferenciales del IVA. Okay. Eso nos está haciendo mucho daño. Y el segundo punto tiene que ver mucho con las propuestas políticas de muchos políticos, que lo digo claramente, se atreven a opinar en temas donde ni siquiera tienen una idea de cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces, el YETU ya desapareció, pero no sé si te acuerdas que también tuvimos el impuesto suntuario, que en algún momento se les ocurrieron a los políticos hace 20 años, donde te cobraban porque tu carro tuviera aire acondicionado, porque era caro, una computadora si costaba más de 20,000 pesos ya era cara. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprábamos computadoras por partes. O sea, toda una serie de tonterías. O sea, cuando una computadora, en términos de un precio, en cualquier situación, pudiera ser algo suntuoso. O sea, un carro en el norte del país sin aire acondicionado, pues es una aberración que no podemos resistir, porque pues obviamente las condiciones no favorecen ese tipo de comportamientos, y es aquí donde tú cuestionas precisamente a los políticos, que lo que hacen es buscar ingresos, más no diseñar un sistema fiscal. El gran problema de México es que México no tiene un sistema fiscal donde se sepan los ingresos y a dónde van los egresos. Y te pongo el ejemplo más rápido posible. Se inventan programas sociales, se dice cuánto se va a gastar, pero no se dice de dónde va a salir el dinero. Y una vez que ya están con los compromisos, empiezan a hacer malabares para ver de dónde va a salir. Y entonces lo que hacen es quitarle dinero a otros programas, dejar sectores totalmente ahí a la deriva porque les quitan recursos y a veces quedan prácticamente inoperantes. Entonces, eso es lo que tiene México, un problema grave de organización del aparato fiscal a nivel nacional, y mientras sigamos teniendo esta perspectiva de que los impuestos, el que paga más es el contrario a mi perspectiva ideológica y los que pagan menos son los que están a mi favor, pues entonces los cambios y los incentivos que puedan existir en el sistema económico desaparecen para tener un verdadero esquema de pago de impuestos que proporcione los recursos para el crecimiento del país. Exacto. Pues bueno, ¿qué avisoras en un minuto, Antonio? ¿Qué avisoras para 2025 en materia recaudatoria y en materia de gasto público y en materia del dinamismo económico de nuestro país? En materia recaudatoria va a ser un año complicado para los contribuyentes, porque van a tratar de que todos paguemos lo más que se pueda, con la finalidad de que nuestro gobierno pueda cumplir con todos los compromisos que se han hecho. En términos del gasto público, veo pues ahora sí una tendencia que no tiene mayor problema. Gastar es fácil. El problema es sacar los recursos para hacerlo. Obviamente vamos a empezar a tener una clara diferenciación ideológica entre los que están a favor y en contra, donde el aparato fiscal va a ser el que haga o el que dé los premios a los que estén a favor, y los que estén en contra pues van a empezar a sufrir, y a lo mejor hasta se convencen de cambiarse por tener acceso a recursos. Ya lo estamos viendo con cierto manejo de programas sociales que no tengo que explicar aquí. Y número 3, en términos del crecimiento económico del país en 2025, se ve complejo, pero no difícil. No estamos en un proceso recesivo, y quiero ser claro en eso. Estamos en un proceso de bajo crecimiento que podría cambiarse si, en lugar de estar gastando en dar dinero en la mano a la gente, lo utilizáramos para crear infraestructura. Y doy un ejemplo: en lugar de estar dando dinero a los niños para que gasten en las escuelas, pues ¿por qué no mejor
invertir en infraestructura educativa y que ese dinero vaya a las escuelas para que tengan mejores instalaciones. Sin embargo, bueno, el gobierno ha tomado la decisión de dar dinero en la mano y eso solo favorece el consumo, que solo en el corto plazo ayuda a la economía. En el mediano y el largo plazo, una economía como la mexicana no resiste este tipo de comportamientos de gasto más allá de un par de años, y ya estamos empezando con los primeros problemas. 2025 lo vamos a sobrellevar sin problema. Mi preocupación, y lo digo aquí con ustedes, es 2026, porque 2026 sí se ve un panorama bastante complicado, empezando porque en 2026 tendremos ahora sí el sí o no en la continuación del Tratado de Libre Comercio, y eso va a afectar desde el tipo de cambio hasta el sistema económico mexicano tal cual lo conocemos el día de hoy. Exactamente. Pues bueno, nos quedamos con esto y con las ganas de seguirte escuchando en esta colaboración. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno para ti y los tuyos. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Abrazo, Antonio. Pausa.